hay unos beneficios. Diga conmigo, hay beneficios. Hay beneficios cuando usted está plantado en la palabra. Vamos a abundar un poquito sobre eso. Pero hablando de los árboles, el árbol que está plantado junto a corrientes de agua es un árbol que por sí va a estar bien, va a estar fortalecido, va a dar frutos. De hecho, por eso da el fruto, porque está bien arraigado, porque está bien nutrido, porque está bien alimentado, porque está junto a esas corrientes de agua. Y por lo tanto hay un beneficio que ese árbol recibe a consecuencia de estar plantado junto a corrientes de agua. Y cuando hablamos de beneficio, hablamos de un bien que se hace o un bien que se recibe. El beneficio lo puedo hacer yo para alguien, pero también puedo recibirlo yo. Así que el árbol que está plantado junto a corrientes de agua recibe, como mencioné, beneficios. Y vamos a leer el Salmo 1:3, que es el verso que hemos estado usando como base en esta noche. Es el Salmo 1:3, Reina Valera, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, diga en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice: son como árboles plantados, diga conmigo, plantados. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por el privilegio que tú me das de impartir esta palabra. Yo declaro, Señor, que la misma es sembrada en los corazones de cada uno de nosotros y da el fruto al 100%, Señor. Declaramos que no salimos de la misma manera en que entramos, Padre, y que se producen cambios permanentes en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree conmigo, dice un fuerte. Ahora bien, voy a dar unas definiciones rapiditas para luego ir al mensaje en sí. Cuando hablamos de plantado, es aquello que está arraigado, establecido o fundado. Cuando algo está plantado, está arraigado, establecido o fundado. Cuando hablamos de fruto, el fruto no es otra cosa que el producto o el resultado que se obtiene de algo. El árbol, cuando está plantado y arraigado a las corrientes de agua, el resultado es que va a estar estable, pero a la misma vez que va a dar su fruto. Así que el fruto es el resultado o lo que se obtiene de algo. Cuando dice el Salmo que prosperará, todo lo que haga prosperará, está hablando de que todo triunfará, que todo avanzará, que todo progresará, que todo enriquecerá y que todo mejorará. Cuando usted está prosperado, usted se enriquece, usted mejora, usted es bendecido, usted avanza, usted triunfa. Y cuando hablamos del agua, y yo quiero que preste atención a las definiciones que yo voy a hablar o mencionar. El agua es el principal, diga conmigo, principal. El principal componente del cuerpo humano. El consumirla brinda grandes beneficios. Permite la absorción de nutrientes esenciales, lubrica las articulaciones, elimina los tóxicos, facilita el riego de la sangre y mejora la función digestiva. El cuerpo necesita agua, al igual que el árbol necesita agua. De hecho, si usted no toma agua, usted se va a deshidratar. En estos tiempos que estamos viviendo, que ha caído tanta lluvia en estos días, pero a la misma vez ha hecho tanto calor, las noticias han dado consejos a la ciudadanía que se alimente bien, que se nutra bien, que se hidrate bien, porque el calor es fuerte. Así que el agua es necesaria.
el agua trae consigo los nutrientes valiosos y necesarios que necesita el hombre para poder subsistir. El ser humano sin el consumo de agua no puede vivir. La flora y la fauna también necesitan el agua para vivir. Cuando hablamos de flora, hablamos de las plantas, de los árboles. Cuando hablamos de la fauna, hablamos de los animales. Son necesarios, o más bien necesitan el agua, al igual que los árboles y al igual que nosotros, los seres humanos. Y cuando el árbol está plantado junto a corrientes de agua, recibe beneficios, que es el mensaje que vamos a hablar hoy. Diga conmigo beneficio. Y uno de esos beneficios es que nunca se seca. El árbol que está plantado junto a corrientes de agua nunca se seca. Y yo quiero que en pantalla, por favor, me muestren la primera foto, si está por ahí. Porque estamos hablando de los beneficios del árbol, que no la otra hija. Estamos hablando de los beneficios de un árbol plantado junto a corrientes de agua, pero yo quiero mostrarle todo lo contrario. Cuando el árbol no está plantado junto a corrientes de agua, hay sequía. Usted ve ese árbol que no tiene hojas, de hecho está feíto el árbol. ¿Por qué? Porque no tiene hojas verdes, no hay verdor, no hay vigor, muy probable está débil, porque no está cimentado, no está fundamentado en aquello que provoca los nutrientes, que es el agua. Por lo tanto, el árbol, cuando usted vea un árbol así, usted va a entender, o usted se va a acordar y va a decir, ese árbol está seco porque no tiene los nutrientes necesarios. Pero cuando tiene los nutrientes necesarios, nunca se seca. Nunca va a estar en ese estado, porque el agua lo va a nutrir, el agua lo va a alimentar. Entonces vamos a ver un árbol, ahora sí, hija querida, ¿me puedes mostrar la otra? Cuando el árbol está junto a corrientes de agua, va a estar florecido, va a estar verdecito, va a estar fuerte, va a estar estable. Nadie lo va a mover porque está estable, está recibiendo los nutrientes porque está lleno de agua, está recibiendo esa agua. Así que es bien importante que podamos entender que el agua es necesaria y los beneficios, o algunos de ellos, porque no los voy a mencionar todos, que tiene el árbol cuando está rodeado de aguas, es que nunca se seca. Diga conmigo, nunca se seca. Nunca se seca, constantemente está recibiendo el alimento que necesita para mantenerse en buen estado y saludable. Está fuerte y estable, crece constantemente, no se queda a un nivel, va creciendo porque está siendo nutrido por esa agua, lleno de fuerza y firmeza, y por ende da su fruto a su tiempo. En su momento determinado manifiesta su fruto. El árbol se siembra, hay un proceso de crecimiento y lo último que se ve en el árbol es el fruto. Es necesario que el árbol pueda estar bien nutrido para ver ese fruto. Todo Dios lo creó con un propósito. Todo fue creado, todo lo que usted ve fue creado con un propósito. O sea, esos animalitos que a veces no nos gustan, fueron creados con un propósito. Dios todo lo creó con un propósito. Para propósitos de este mensaje, el árbol viene siendo tipo del hombre y el agua viene siendo tipo de la palabra. Tú y yo somos los árboles y la palabra es el agua, que va a hacer que nosotros podamos crecer, madurar y eventualmente dar fruto. Toda la escritura, dice 2 de Timoteo 3:16, y quiero comenzar con este verso también. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ya este verso me está diciendo a mí que yo como hija de Dios, cuando yo me conecto con las escrituras, con la palabra, que es tipo del agua, o el agua es tipo de la palabra, ya hay unos beneficios que yo voy a comenzar a recibir. ¿Cuáles son ellos? Pues que voy a ser enseñada, voy a ser redarguida, voy a ser corregida y voy a ser instruida en justicia. Eso es parte de los beneficios. Cuando el hombre está arraigado, está plantado en la palabra de Dios, se produce un resultado visible que todo el mundo lo ve. Cuando nosotros estamos cimentados, establecidos, firmes en lo que es la palabra de Dios, vamos a hacer cosas que los demás van a poder ver. Vamos a dar ese fruto que la gente va a comenzar a ver en nosotros, porque la palabra nos va a dirigir hacia eso. Isaías 55:1, Nueva Traducción Viviente, dice: lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. La palabra siempre produce fruto. Siempre va a producir algo, algo se va a obtener, va a haber un resultado cuando tú y yo nos establecemos en la palabra. Y siempre producirá fruto, logrará lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. El libro de Juan capítulo 15 verso 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Cuando tú permaneces en la palabra y él permanece en ti, es que hay algo que se tiene que manifestar a tu favor. Cuando tú te estableces en la palabra, hay algo que tiene que producirse dentro de ti para que los que están afuera puedan ver algo diferente. Aleluya. Así que algo se manifiesta en tu vida y en la mía cuando la palabra se convierte en tu fundamento. Cuando la palabra es tu fundamento, y recuerde que estamos haciendo una comparación conforme a los beneficios del árbol y del agua, pero ya no vamos a hablar del árbol y del agua literalmente. Ahora vamos a hablar de usted y yo y la palabra. Cuando usted está cimentado en la palabra, es que usted tiene que crecer. Es que la palabra se tiene que revelar a tu vida. Es que algo tiene que ocurrir. Es que ya tú no puedes ser el mismo, porque la palabra algo va a ser dentro de tu espíritu. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los resultados o beneficios que tú y yo vamos a tener cuando estamos afirmados en la palabra de Dios? Algunos de ellos vamos a comenzar. Dice: no tendrás sequía. Dile al que está a tu lado: no te vas a secar. Cuando la palabra de Dios entra dentro de ti, no hay sequía. Aquella foto que vimos de aquel árbol es uno que tenía sequía por falta de agua, como mencioné. Pero cuando tú y yo estamos fundamentados en la palabra, no hay sequía, no hay debilidad, no hay hojas que se te caigan. Vas a reverdecer, vas a estar lleno de vigor, vas a estar lleno de fuerza, porque la palabra te va a alimentar, porque la palabra va a estar dentro de ti. Hay algo que en tu espíritu comienza a resurgir cuando tú te llenas de la palabra. Por eso dice la Biblia que no retorna atrás vacía. Cuando la palabra es lanzada, hay algo que ocurre en el mundo espiritual. Por eso yo soy de las que creo que yo la arrebato. Para mí, cuando algo se lanza de este altar, porque la palabra es el mismo Dios. La palabra es vida, la palabra es fuerza, la palabra te vivifica, la palabra te parte el alma y te divide todo por dentro. La palabra te confronta
como leí yo ahorita. La palabra te enseña. Por eso tú y yo, si estamos fundamentados en la palabra, es que ya yo no puedo ser la misma. Tiene que haber un cambio cuando yo me sumerjo y estoy fundamentada en la palabra. No tendrás sequía, ya no andarás débil ni falto de alimento, porque la palabra te va a nutrir. No tendrás falta de nada, porque la palabra te sostendrá, te vivificará. Tendrás los nutrientes necesarios para reverdecer. Cobrarás un nuevo verdor, serás renovado y tomarás un nuevo vigor. Porque estás fundamentado en la palabra. Estás en el mejor fundamento. Cuando el niño va creciendo, para que pueda ser fortalecido, se le da alimento para que pueda crecer saludable y fuerte. También el hombre espiritual necesita la palabra para poder crecer y ser efectivos en el reino. Diga conmigo la palabra. Es necesario la palabra. Cuando tú estás fundamentado en la palabra, no vas a tener sequía. Dile al que está a tu lado, no te vas a secar. No te vas a secar. Cuando tú estás sumergido y firme en la palabra, estarás estable. El árbol que está nutrido de agua, con buenas raíces y que es buen árbol y da fruto, nada lo mueve. Viene la tormenta, vienen los momentos difíciles a tu vida, viene la enfermedad, viene el diagnóstico, pero por cuanto tú estás bien estable en la palabra, tú estás fundamentado, nada de eso te va a hacer retroceder, nada de eso te va a hacer mover, porque estás en la palabra. Aleluya. Vas a estar estable, nada te moverá. Nada te moverá, porque estás firme. Aleluya. Yo me estoy ministrando, Dios me está hablando a mí. Nada te va a mover. Nada. La persona que está establecida en la palabra es aquella que la circunstancia y los momentos difíciles no lo hacen mover de lo que ha conocido y lo que ha vivido. Nada te mueve de lo que ya tú has conocido a través de la palabra. Nada te mueve a través de lo que tú has sido o la palabra revelada a tu vida. Nada te mueve de lo que ya tú has vivido. Si Dios te sanó, Él te vuelve a sanar. Si Dios te hizo algo en bendición o beneficio a tu vida, Él lo vuelve a hacer. Nada te mueve, nada te va a mover, ni la peor circunstancia, ni nada que tú entiendas que no vas a poder, te puede mover cuando tú estás firme en la palabra. Dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando tú estás fundamentado en la palabra, el tú conocer lo que dice la palabra, tú te aferras a eso. Y cuando viene el momento difícil donde ya tú no tienes fuerza, tú declaras lo que dice Filipenses 4:13: yo no puedo con mis propias fuerzas, pero por cuanto estoy fundamentada en la palabra, por cuanto estoy sembrada en la palabra, yo voy a seguir creyendo que Él es mi fuerza. Él es mi fuerza. Él te hará bien. Dice Romanos 8:28: y sabemos que Dios, en la Nueva Traducción Viviente, que Dios hace todo o todas las cosas que cooperen para el bien de aquellos que le aman y son llamados según el propósito que el Padre tiene para ellos. Cuando tú conoces que todo obra para bien, todo lo que te pueda suceder,
toda adversidad, como tú estás establecido en la palabra, ella te va a hablar, ella te va a recordar que todo va a obrar para bien, aunque tú no lo entiendas, aunque tú digas, ¿por qué me está atravesando esto? Padre, ¿por qué? Si cuando yo más te busco, cuando yo más ayuno, cuando más yo oro, cuando yo más me congrego, me suceden tantas cosas adversas. Pues tú tienes que recurrir al fundamento, tú tienes que recurrir a la palabra, y una de ellas es que todo va a obrar para bien, aunque tú no entiendas. Todo va a cooperar para bien, todo te va a ayudar para bien, pero eso lo hace la palabra. Tú puedes proclamar y declararlo cuando estás fundamentado en la palabra. Aleluya. Él te hará bien. Tu momento fuerte no durará para siempre. Dice la palabra, 2 Corintios 4:17, nueva traducción viviente. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Son pequeñas, diga conmigo, son pequeñas. Por más grandes que tú las veas, son pequeñas. Por más gigantes que tú las veas, son pequeñas. Dice, y no durarán mucho tiempo. No van a durar mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. El proceso que tú puedes estar atravesando hoy no es eterno, tiene fecha de caducidad. Y por cuanto tú estás fundamentado en la palabra, cuando vengan los dardos de fuego, cuando venga el enemigo a tratar de robar tu fe, tú vas a recordarle lo que está en la palabra. Tú le vas a decir, no, es que este tiempo, este momento va a pasar. Esto no va a ser eterno. Hay algo más que viene de camino. Hay algo más que yo voy a ver. Este no es el final. Esto no fue lo que tú me hablaste, porque está fundamentado en la palabra. La palabra te va a respaldar. La palabra es la que te va a ayudar. El poder de su palabra te cambiará. Aleluya. No durará para siempre. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se quedaron, pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú estás fundamentado en la palabra, tu vida tiene que ser transformada y restaurada. Cuando tú estás fundamentado en la palabra y tú conoces lo que dice la palabra, tú tienes que entender que lo que antes tú eras ya no es. Que ahora tú eres una persona nueva. Que la palabra ahora te va a ayudar a vivir como una persona nueva. Que las cosas que antes tú hacías ahora no las vamos a hacer. Que la manera en que yo hablaba antes ahora no la voy a hablar. Que la manera que yo me comportaba antes ahora no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra me está dando el beneficio. Dios, a través de la palabra, me está dando un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que lo que yo era antes ahora no lo soy. Ahora yo soy una nueva persona. Ahora yo soy alguien diferente. Ese es el fruto, ese es el resultado que se obtiene de estar fundamentado en la palabra. No podemos ser igual. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Diga conmigo, tiene que haber un cambio. El poder de su palabra te cambiará, te transformará. Ya no serás el mismo y no pensarás igual. Se producirá un cambio a tu favor. ¿Sabes qué? Que hasta nos vemos más bonitos. Cuando venimos a Cristo, recuerde que el que dominaba nuestra vida era el mundo de la oscuridad. Venimos a Cristo cuando le confesamos y recibimos a Jesús en nuestro corazón. Dice la palabra que somos trasladados
del mundo de las tinieblas a su reino amado. Hay algo diferente. Ahora en la luz los ojos se te abren, se te caen las escamas. Ahora tú ves las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la palabra está haciendo algo dentro de ti. La palabra, que es el Dios mismo, está siendo revelada a tu espíritu. Y ahora tú dices, Dios mío, ¿cómo es que yo hacía aquello antes y ahora no puedo? Porque ahora la palabra está dentro de ti. Porque hay algo diferente que se produjo a través de la palabra. Y tiene que haber algo nuevo en nosotros. Tiene que producirse algo nuevo en nosotros. No podemos ser los mismos. Porque el fruto que vamos a dar, todo el mundo lo va a ver. ¿Sabe que un árbol, cuando tiene sus frutos riquísimos, hay muchos que la textura es verde, pero no significa que está verde? Hay frutos que están verdes, o a la vista están verdes, pero por dentro están maduros. A mí me encanta el mango. El pasote es el favorito mío. Y cuando yo veo un mango, pastor, yo veo ese fruto delicioso. Cuando yo me lo como, me voy a deleitar en comerme ese fruto. Y cuando yo me como la palabra, cuando tú te comes la palabra, cuando tú vives la palabra. Por eso dice, sed no solamente oidores, hacedores de la palabra. La palabra es la que va a cambiar tu vida. La palabra es la palabra, diga conmigo, es la palabra. Y no es cualquier palabra, es su palabra. Es su palabra la que te va a cambiar. Por lo tanto, tiene que haber algo diferente. Algo se transforma. Por eso antes te veían, y como decía el pastor Edgardo los otros días, este va a ser el hijo del tecato. Eso era lo que la gente pensaba, porque era lo que veían en su papá, era lo que veían en él cuando era pequeño. Pero la gente no sabía que Dios tenía un plan diseñado desde la eternidad, así como lo tiene contigo. Y que de momento la palabra se le iba a entrar dentro de él. La palabra iba a estar dentro de él y algo se iba a producir. Una vida nueva resurge cuando estamos fundamentados en la palabra.